damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias por el honor. Un placer, Federico, estar con usted. Usted es una de las personas más apropiadas para abordar el tema internacional. Actualmente la invasión de Rusia a Ucrania luce mucho más confusa. No hay un horizonte que vea un camino despejado y vemos a un Vladimir Putin impertérrito y con una especie de anteojera, no oye a nadie y sigue hacia adelante. ¿Qué podría suceder? ¿Cuál es el desenlace, la fórmula que se puede ver en medio del nubarrón que rodea esta situación? Primero decir que esta guerra es un absurdo. Todas las guerras, de una manera u otra, son una orgía de sangre y de esa violencia que es la que ha caracterizado a la especie humana cuando quiere imponer sus intereses. Y lo que hace más difícil lo que está sucediendo en este momento es que, al igual que en toda la historia de la humanidad, las guerras se saben cómo comienzan, pero nunca cómo pueden terminar. Y en ese contexto nos encontramos en un mundo donde ya existía un déficit de gobernanza global, es decir, donde las potencias dejan ya de ponerse de acuerdo. Es un orden que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que ahora se abre esta caja de Pandora, donde es un mundo interdependiente, donde traemos todo el rezago de la COVID y los efectos de inflación y también de socavamiento de las economías del mundo. Y nos encontramos que ahora tenemos sanciones a un país como Rusia, pero que sumado esto a que Ucrania es uno de los mayores productores de materias primas fundamentales en la alimentación del planeta, vamos a ver más inflación por los productos alimenticios, más inflación por los productos, por los commodities energéticos como el gas natural, donde Rusia es el mayor productor de gas natural del planeta, pero también es un país que produce 10 millones de barriles de petróleo diarios. Pero aparte de eso, Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes del planeta, que sin eso no hay producción agrícola. Entonces, si le sumamos a todo esto un panorama de calentamiento global o cambio climático, como usted quiera llamarlo, desastres naturales, estamos hablando de un panorama sombrío, porque si a todo esto vemos que se está hablando de llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto, pero se sigue proveyendo armas, eso le indica a usted que la guerra, que quizás desde algunas perspectivas se pensaba que iba a ser rápida, se va a retrasar en la medida en que siga habiendo una mayor resistencia. Pero en la medida en que nosotros vemos que tanto de parte de Rusia como de parte del mundo occidental, que pudieron haberse puesto de acuerdo, porque para eso fue que se estableció un orden en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no se pusieron de acuerdo, y que luego cuando llega la administración Biden tenemos a un Biden reunido con Putin el 21 de junio del año 2021 en Ginebra para hablar también del caso de Ucrania, y que no lo hayan podido resolver y llevar al mundo a una situación en la cual, y de nuevo hay que decirlo, de incertidumbre, porque todos los conflictos bélicos se enciende la llama en la pradera, pero no se sabe dónde puede terminar el fuego.
a propósito de incertidumbre, ciertamente esto mantiene expectante la geopolítica y la diplomacia internacional, porque en Europa se teme que las medidas en contra de Putin puedan tener un mayor impacto en el ámbito energético, pero también de que se desencadene más bien otra situación derivada de la guerra con Ucrania. ¿Qué se puede esperar sobre esto? Bueno, también hemos hablado de las sanciones, pero las sanciones a Rusia fueron para el gas natural del cual se suple Europa en pleno invierno. No. Las sanciones incluyeron a Gazprom Bank, que es el banco de Gazprom, que es la gran empresa de Rusia. No, porque como decía la ministra de Relaciones Exteriores alemana, ¿y nuestras industrias cómo van a funcionar? Y es solamente el gas. Y Rusia es quien suple el 30% del petróleo que se utiliza en la Unión Europea. Los europeos, por ejemplo, en este caso los alemanes decidirán andar todos en bicicletas. Pero también hay un elemento importante, la competitividad de las empresas, porque se habla de que se puede llevar gas de esquisto o gas licuado de petróleo en grandes buques, pero eso eleva a un 40% el costo. Pero adicional a esto, hay gobiernos que obligatoriamente, al ser sistemas parlamentarios, tienen que negociar con las bancadas de otros partidos y allí están los grupos ecologistas. Y sucede que el combustible que menos contamina es el gas natural. Por eso incluso Alemania había renunciado, y me refiero a Alemania porque es la locomotora de la Unión Europea. Alemania había renunciado o renunció a las plantas de carbón, renunció a la energía nuclear. Esto tiene unas implicaciones muy profundas en un mundo que viene de un estancamiento de su economía por la COVID. ¿O estamos olvidando que la COVID acogotó, desangró las finanzas de los países más desarrollados? Imagínense ustedes en los países en vías de desarrollo. Había vivido la humanidad un momento tan difícil como el escenario que nos planteó la COVID-19 y que a esto le agreguemos el tema de una guerra que incluye una posibilidad de inseguridad alimentaria. Porque ¿cuál ha sido siempre la despensa de Europa? Ha sido Ucrania. Ucrania produce maíz suficiente como para ser el quinto mayor productor mundial de maíz. Pero es el tercer mayor productor de papa. Es el mayor productor de cebada. La gente que bebe cerveza se puede ir preparando. Es uno de los mayores productores de aceites de girasol, el primero del planeta. Tiene una gran producción de fertilizantes químicos, pero también tiene gas de neón, porque es rico en minería, y el gas de neón es imprescindible para la producción de los chips que ahora se utilizan en las computadoras, en los vehículos. Pero eso es Ucrania solamente. Ahí estamos hablando de inseguridad alimentaria, donde se produce soya también, pero también vámonos a Rusia, que produce trigo. Pero cuando hablamos de trigo, hablamos de la pizza, hablamos de los espaguetis, de las pastas en sentido general. Pero hablamos de una Rusia que exporta el 40% del paladio del mundo. Y la gente se preguntará, ¿y qué es el paladio? Bueno, el paladio
es un mineral imprescindible como catalizador de los automóviles. Es decir, que la industria automotriz va a sufrir, pero también es un gran productor de aluminio y tanto así es un productor estratégico que cuando la administración Obama, que se dio cuenta que en el mundo el tema era el comercio y que es un hombre que viene del sector empresarial, dice, no, yo le voy a imponer sanciones a Rusia por el aluminio. Pero se dieron cuenta que eso elevaba los costos del aluminio a nivel mundial y hacía menos competitivo a la industria automotriz de los Estados Unidos. Es decir, que si esos son los grandes que están enfrentando grandes desafíos por el panorama que nos dejó la COVID, ¿y qué sucederá ahora donde le podemos sumar que donde teníamos inseguridad alimentaria en el planeta, ahora se sumarán 100 millones de personas más por esta guerra? Porque los hombres que tenían que producir en el campo ahora no tienen aperos de labranzas, sino armas de guerra. Nada puede verse actualmente de un proceso de detención de la guerra, porque al parecer no ha valido advertencias, llamados, ni intercambio de palabras, tanto entre los Estados Unidos, Rusia, y donde ha intervenido China también, haciendo llamados, algunas precisiones y advertencias. Parece que no. Parece que a pesar de que se esté hablando de que se quiere llegar a una paz o que yo no quiero ya ingresar a la OTAN y yo te he hecho algunas sugerencias, uno tiene que ser muy, muy realista. A nosotros nos llega muy poca de la información que realmente ellos están manejando para imponer sus intereses. Porque precisamente Zelensky habló de que ya no era interés de pertenecer a la OTAN, que era uno de los puntos que Putin arguía para la invasión a Ucrania. Pero que también hay que ser honesto. Cuando usted hace el análisis sistémico, usted se va a dar cuenta de que no es simplemente el ingreso a la OTAN. Ucrania es muy rico para no tener incidencia en Ucrania. Si lo vemos desde la perspectiva de los imperios, es decir, la perspectiva geopolítica de los imperios como seres vivos. Y un ser vivo necesita materias primas. Y la humanidad no ha cambiado en nada en lo que es su naturaleza egoísta. Entonces, esas negociaciones, cuando Rusia está con militares allí y que quieras o no, ya tiene tomada toda la zona que sale al Mar Negro, pero que aparte de eso, la zona de Donetsk y Lugansk ya prácticamente las tiene controladas. ¿Usted cree que Rusia, teniendo los militares allí y pudiendo ampliar más su espacio, cuando la naturaleza de los imperios es expansionista y más cuando quedó demostrado de que la política exterior de Putin es la misma política exterior que viene desde Iván el Terrible, Pedro el Grande y de igual forma de Catalina la Grande? Porque hay una premisa en la visión geopolítica rusa que la sentó la zarina Catalina la Grande. La única forma de defender las fronteras de Rusia es expandiéndolas. Entonces, se puede desaprovechar para dejar a una Ucrania con tantos recursos. Además, se quedaría Zelensky en el poder cuando el reclamo de parte de Rusia es que le dieron un golpe de Estado a un gobierno prorruso como era el de Viktor Yanukovych.
Es un panorama como un poco complejo todavía, como para no darnos cuenta que también hay que ver el anclaje que tienen en su historia estos pueblos, y es el de la guerra. Han estado acostumbrados a pelear, a eliminarse entre ellos. No han sido grandes los espacios que hayan estado sin el dios Ares de la destrucción ciega. Si algo caracteriza toda esa zona de Europa, lo que se llama en geopolítica como eje perturbador, han sido las guerras. Se suicidó la razón en la Primera Guerra Mundial. Y eso concluyó supuestamente en 1918. Pero ya en el 39 estaban en otra guerra. El interregno de mayor paz entre estados estuvo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero es que no estábamos fijándonos que en los sitios que Putin o que los rusos no tienen esa incidencia cuando vieron amenazado lo que es su nivel de preponderancia, enviaron soldados. Ejemplo, Georgia en el 2008. Se secesionó a Abjasia y Osetia. ¿O estamos olvidando lo que pasó en Chechenia? En Grozny no quedó piedra sobre piedra. Bueno, se toma como argumento el fundamentalismo islámico, de ahí que vemos esas imágenes en los medios de desinformación masiva que hay ahora, porque esta es la primera guerra cibernética y de las redes sociales, donde ambas partes han tratado de incidir en lo que se llama batalla por el relato, es decir, quién gana la opinión pública, y por eso vemos, por ejemplo, que se le ha prohibido a algunos medios que no estén en YouTube, porque estamos todos conscientes de que esta es una guerra que primero ha sido cibernética, pero hemos visto que en un espacio de influencia para Rusia como era Siria, Bashar al-Assad pudo ser derrocado. No, Rusia envió sus soldados. Pero estamos olvidando lo que estaba sucediendo en Bielorrusia hace 3 meses con Alexander Lukashenko, que es un dictador que es amigo del Kremlin. ¿Se pudo sacar a Lukashenko del poder? ¿O estamos pasando por alto lo que ocurrió hace apenas 1 mes y medio en Kazajstán, donde tropas rusas llegaron a apoyar al gobierno de Almaty, la que es la capital, para dar una imagen de Almaty, la capital de Kazajstán, que es un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que son países de la OSCE, que es una organización de seguridad tipo la OTAN, y donde se dice que hubo elementos financiados y que trataban de perturbar la seguridad pública. Es que es manu militari, donde un imperio, porque la naturaleza de los imperios, y ya lo decía el presidente Biden cuando en una rueda de prensa después de terminar la reunión con Putin, le pregunta a un periodista que en las conversaciones, qué tal, cuáles fueron los ejes y qué opinión él tenía. Dice, bueno, estábamos hablando de nuestros intereses. En ningún momento se refirió a los intereses del planeta, que fue lo que se pensó cuando se crea Naciones Unidas. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. De llevarlo a la OTAN. Y el tema de la Unión Europea, es bueno que los amigos televidentes lo sepan. Los lobbies agrícolas europeos fueron los que no permitieron en gran medida que Ucrania entrara a la Unión Europea porque iba a ser un competidor.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Lo cierto es que entonces, doctor, que Putin se perfila como el individuo que nadie detiene, ni siquiera la persuasión de sus aliados puede amainar su ímpetu bélico. Yo creo que algo que demuestra esta guerra también es que los occidentales seguimos pensando que los demás tienen la misma cosmovisión que nosotros. Me explico. Es un error garrafal pensar que un país como Rusia, que ha tenido tradición zarista, y que cuando después de la glasnost y de la perestroika llega la democracia con Yeltsin, democracia que lleva a los ciudadanos rusos a bajar 10 años sus esperanzas de vida. Democracia que convierte a Rusia en un espacio de oligarcas que no le dejan nada a la mayoría de la población. Democracia que lleva a unos niveles de inseguridad altísimos a la población rusa por los niveles de criminalidad existentes. Y llega un Putin que no tiene que ver nada con el Partido Comunista y se afianza en los valores de la Iglesia Ortodoxa, se afianza en la visión de una Rusia que ha sido humillada y que hay que levantarla, pero un hombre que viene de los servicios de inteligencia, y un hombre que viene diciendo que el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el mayor incidente geopolítico que ocurrió en el siglo XX, y la gente cree que ese señor está pensando ideológicamente. No, es un error. Es un hombre que piensa geopolíticamente y desde la visión zarista. Entonces, ese es el error que tenemos en el mundo occidental, de pensar que los demás piensan como nosotros. Y no es así. Los valores nuestros, como muy bien lo decía Alexis de Tocqueville en una reflexión que hacía sobre la democracia en el año 1838, él decía, hay dos pueblos que parece que están llamados por la providencia a marcar el futuro o el destino de la humanidad. Uno de tradición de servidumbre y de imposición en base a la fuerza, que es el ruso, y el otro en base a la libertad y la democracia, que es Estados Unidos. Volodymyr Zelensky ha salido a pedir ayuda internacional a aliados de él, a los Estados Unidos. Él dice que hay que darle respuesta contundente a Rusia, que está casi ocupando la capital, a Kiev. Sin embargo, resulta como una golondrina en verano, de vez en cuando, su expresión. Sí, mire, Zelensky ha sido un gran actor. Hay que comprender que un hombre que estaba en un 30% de popularidad y que viene de la actuación, ahora los medios lo han dimensionado como un gran estadista, y algo que de verdad hay que reconocer en él es que ha evidenciado la forma irresponsable en que se le ha respondido a Ucrania. ¿Por qué? Porque el propio Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, dice que es verdad que ellos no debieron estar alentando a Ucrania de llevarlo a la Unión Europea, de llevarlo a la OTAN,
y el tema de la Unión Europea es bueno que los amigos televidentes lo sepan. Los lobbies agrícolas europeos fueron los que no permitieron en gran medida que Ucrania entrara a la Unión Europea porque iba a ser un competidor. Pero también hay una irresponsabilidad que muy bien la expresa Kissinger cuando dice que la Unión Europea alentó a Ucrania con el tema de la OTAN, pero al final del camino nunca se le dio ese apoyo porque aunque no entrara en la OTAN, todas las armas que le están entregando ahora, que el país está destruido, que ya viene de una guerra civil, porque a todo esto se está hablando de la guerra ahora, pero en Donetsk y en Lugansk la situación viene desde 2014 y hay una guerra civil. Era un país que estaba estancado económicamente, pero estamos hablando de un país de unos 46 a 48 millones de habitantes. Entonces ahora le decimos, te vamos a dar armas. Y Zelensky dice, pero ¿por qué no me ayudan protegiéndome el espacio aéreo? Entonces se le dice, mire Zelensky, ¿usted sabe qué sucede? Que usted no es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, si usted fuera miembro de la OTAN, el capítulo 5 de la OTAN dice que cuando se ataca a uno de sus miembros es como atacar a todos. Pero usted no es de la OTAN. Pero que si uno simplemente se va a finales del siglo XX, en el 1999, la OTAN agredió a un país sin necesidad de la aplicación del artículo 5, que fue el caso de Yugoslavia. Si uno se va a los antecedentes, la OTAN también atacó en Irak, violando el derecho internacional. Es decir, que Zelensky, siempre que le dan el espacio, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, le enrostra de una manera u otra, oye, me están dejando solo. Se lo está diciendo. Pero a todo esto tiene que llamarnos a preocupación que una guerra que pudo evitarse, porque esta guerra pudo evitarse, no pudimos lograrlo. Tiene que ser una vergüenza para la civilización humana que en el siglo XXI, después de una pandemia que nos postró, seamos testigos de la masacre que vive el pueblo ucraniano, de los efectos o daños colaterales que va a sufrir el resto de la humanidad. Pero sobre todo, los valores del idealismo, de las relaciones internacionales, esa visión de paz perpetua de Immanuel Kant, donde no es un zar ni un príncipe, sino la burguesía moviendo el comercio, porque Kant, que era un hombre de Kaliningrado, donde hay un puerto, él sabía que donde había comercio, había economía, cuando la economía se mueve, aunque sea algo hay para todo el mundo, pero esto está desmontando el proceso de globalización de la economía del planeta, que fue el que más prosperidad ha llevado en todo el devenir de la especie humana, porque solamente en China sacó 800 millones de chinos de la pobreza. Mirándolo desde el impacto hegemónico, ¿cómo se refleja geopolíticamente este conflicto? Esto se refleja en una teoría geopolítica que es la teoría de la región cardial de Mackinder, que es el poder que se mira desde la perspectiva terrestre. Aquí nosotros, desde la visión del Heartland o la región cardial, tenemos el poder terrestre. Pero también, que no puedo dejar de mencionar,
es la otra escuela antagónica de la región cardial, que es la talasocrática, es decir, la que tiene que ver con el manejo de los mares, que es de Alfred Mahan. Y por eso está Crimea, porque Rusia, los mares que tiene al norte, por ejemplo, Murmansk, eso se congela. Por allá, por el lado de Vladivostok, eso se congela. Entonces, la salida al mar, porque por el mar es donde va el 80% de los contenedores, que es el 80% del comercio del planeta. Y por eso los grandes imperios hegemónicos han sido talasocráticos. Entonces, geopolíticamente, lo que estamos viendo es el resurgimiento de la geopolítica en la visión terrestre de Mackinder y en la visión marítima de Mahan, pero con un elemento que hay que resaltar. El siglo XXI es un siglo de transición geopolítica de un mundo transatlántico a un mundo del Pacífico y del Oriente. Y de ahí la importancia de ver la entente Pekín-Moscú. Entonces, Vladimir Putin está mostrando sus músculos frente a las potencias actualmente. ¿Puede colocarse él en el tablero hegemónico? No, es que está en el tablero. De hecho, algo que ofendió el orgullo de Putin es cuando dijeron en la administración Obama, el propio Obama, dijo que Rusia era una potencia regional. Y eso le hirió el orgullo a Putin. El mundo multipolar, en ese mundo multipolar, Rusia tiene una gran incidencia. En ese mundo multipolar hay que tomar en cuenta algo que es lo que nos va a tocar vivir a partir de lo que está sucediendo. Y es la anarquía comparativa, que es un periodo que el gran geopolitólogo Robert Kaplan define como el de más inestabilidad que el que vivimos en la Guerra Fría. Todos los cambios de época, don Federico y amigos televidentes, implican incertidumbre. Y este cambio de época que estamos viviendo, porque esto que ha hecho Rusia, de una violación flagrante al derecho internacional, sin respetar la soberanía y en base a la fuerza, es entrar a un mundo que dejó el idealismo de Woodrow Wilson de los 14 puntos y los ideales de Naciones Unidas para entrar de ese mundo que es el kantiano a un mundo hobbesiano, es decir, de Thomas Hobbes, del Leviatán, donde el hombre es un lobo para el hombre. ¿Y qué es lo que estamos asistiendo en este siglo XXI, donde tenemos a un Irán como potencia regional, a una Turquía como potencia regional, a una China como potencia que va más allá de sus fronteras y a una Rusia por otro lado? Es un mundo multipolar. ¿Y qué sucede en un mundo multipolar? Que se hace más difícil ponerse de acuerdo en algo que todos los imperios siempre refieren que es eterno y perpetuo, sus intereses. No así los amigos, porque las potencias no tienen amigos ni eternos ni perpetuos, sino intereses eternos y perpetuos. Profundo, brillante, ilustrante. Muchísimas gracias por el honor de acompañarnos para edificar a la ciudadanía acerca de este problema que ha generado una gran incertidumbre en términos geopolíticos. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Proseguimos con nuestro contenido.